El breve sonido de la cuerda rompió el silencio, y en ese mismo instante el laudista ciego comprendió que el suelo no temblaba por los pasos, sino por el miedo ajeno. El duelo era una farsa, y el honor de ambos caballeros pendía de un hilo. Saludo a los espectadores y les agradezco su atención. Les pido que escriban en los comentarios desde donde están viendo este video. Les deseo una agradable escucha. Un laudista llamado Sava apareció en la ciudad a principios de otoño, cuando las joyas apenas comenzaban a amarillear y la plaza del mercado olía a arquila húmeda, pescado seco y harina fresca. Lo trajo un muchacho de la hospedería del monasterio y acordó que Sava tocara por las tardes en la taberna a las puertas de la ciudad. El dueño de la taberna creía que la música nadie valora al vino y que un músico ciego, si tocaba con el corazón, podía reunir tanto a pobres como a caballeros y mercaderes. Sava aceptaba monedas de cobre, escuchaba los pasos y las voces, distinguía el estado de ánimo de la sala por la respiración. Estaba acostumbrado a distinguir cómo las paredes respondían a la risa, cómo las mesas resonaban sordamente cuando se colocaban yaras sobre ellas con ira y cómo el suelo respondía a los acuerdos secretos que la dueña de la cocina susurraba en su angustia. Llegaron a la ciudad noticias de una antigua rencilla entre caballeros. A uno lo llamaban Lambert. Era orgulloso, vestía una capa azul oscuro y mantenía la espalda recta, como si el cielo se apoyara en ella. Al otro lo llamaban Edgar. No le gustaban las multitudes, rara vez reía y a menudo elegía rincones donde poder estar sin molestar. Su disputa se prolongó durante años y se refería a una herencia de la que la gente común sabía poco, pero conocía lo esencial. Debido a las tierras en disputa, muchos campesinos pobres perdieron el derecho a pastar el ganado junto al arroyo y por eso estaban enfadados con ambos. Así que el pueblo esperaba a ver cómo terminaba todo. Cuando se anunció el duelo, la plaza cobró vida como en los días de feria. Nadie esperaba misericordia, todos esperaban un espectáculo. Sava se sentó en un taburete junto a la pared y comprobó la tensión de las cuerdas. Tenía un instrumento reparado con diferentes piezas, y cada cuerda recordaba su vida anterior. Le gustaba escuchar cómo sonaba la lira en un lugar nuevo. Aquí, junto a la bala de piedra, el sonido se adentraba en el arco de la puerta y regresaba en forma de un eco estrecho. Sava lo notaba para sí mismo, como un molinero nota el movimiento de las muelas. Antes del duelo, los padrinos salieron a la plaza. En la ciudad se les conocía como personas que sabían decir una cosa, pensar otra y hacer una tercera. Convencieron a todos de que su causa era la justicia y el orden. Trajeron un cofre selado en el que había 2 juegos idénticos de armaduras y espadas. Todo parecía honesto. Cada caballero recibiría su parte y nadie diría que le habían defraudado. Pero Sava, mientras afinaba su instrumento, sintió que el suelo bajo sus pies respondía con un extraño temblor. El temblor era como el de una pesada jarra de agua que alguien había colocado no donde el suelo era firme, sino donde había un hueco oculto. Bajó la mano sobre las tablas y comprendió, justo detrás de él, bajo el entarimado, había un hueco, y sobre el hueco había un peso. Cuando uno de los padrinos se inclinó hacia el baúl, Sava oyó un crujido seco, diferente al crujido de la madera. Ese crujido lo produce la piel cuando se tensa demasiado, o el metal cuando se aprieta entre los dedos. Se dio cuenta de que las espadas habían sido sustituidas. Una espada estaba equilibrada por la empuñadura, la otra tenía una inserción oculta que desplazaba el equilibrio hacia la punta. Con una espada así es más fácil perforar una placa, pero se sale de la mano si el luchador no está acostumbrado a ella. Sava tocaba una melodía sencilla y se adaptaba al ruido de la multitud. Notó que el padrino de Lambert rozó ligeramente la empuñadura de la espada en el cofre, mientras que el padrino de Edgar apartó la mirada y fingió estar interesado en la pluma del juez. El suelo respondía con un temblor al ritmo del ligero susurro cuando el objeto con el sobre cambiaba de posición. Sava no lo veía, pero oía cómo cambiaba el aire. Dejó la lira, se levantó y golpeó la tabla con su bastón. La multitud se calló. Dijo que el suelo susurraba sobre un juego deshonesto. Dijo que el temblor indicaba que las armas no pesaban lo mismo y que el segundo pisoteaba el honor, ajeno como una bota pisotea la corteza del pan. Sus palabras enfadaron a muchos. Los sirvientes de los segundos empezaron a decir que estaba ciego y no podía ver. Sava respondió que no lo veía con los ojos, pero que había oído la verdad, porque el suelo no tenía motivos para mentir. El juez ordenó que se comprobaran las espadas. La comprobación reveló que una espada era realmente medio peso más pesada que la otra. La multitud se alborotó. Los padrinos intentaron excusarse diciendo que era una casualidad, que el herrero se había equivocado.
Llamaron al herrero. El herrero dijo que él no había hecho tal cosa. Mostró su marca en las espadas idénticas. En la espada pesada la marca había sido falsificada con una incrustación de plata. Los padrinos se encogieron. El duelo se pospuso hasta el día siguiente. Lambert y Edgar fueron llamados a la paz. Ambos permanecieron de pie con rostros impasibles. Cada uno comprendió que el padrino no había defendido su honor, sino el beneficio ajeno. Esa noche, Sava regresó a la taberna y se sentó junto a la estufa. La dueña le sirvió gachas y le dijo que en la ciudad hablaban de él como de un vidente sin ojos. Sava respondió que prefería que hablaran de él como de alguien que escucha sin rencor. La dueña sonrió y le trayó un trozo de pescado. El muchacho del hospicio, el mismo que había traído a Sava a la ciudad, informó de que un hombre extraño con una capa sin escudo había acudido al laudista. El hombre dijo que quería hablar a solas. Sava asintió, no tenía miedo, comprendía que, tras su intervención, tendría tanto amigos como enemigos. El hombre sin escudo resultó ser un comerciante. Contó que transportaba fieltro y sal, y que hacía 10 años había visto a una mujer parecida a María, de las afueras, que trabajaba en la casa de la baronesa y había desaparecido. Dijo que tenía una carta de esa mujer en la que le pedía que le entregara una señal a su hijo. No encontró al niño en ese momento y guardó la carta. Oyó que había aparecido un músico ciego en la ciudad y decidió que el ciego tendría más posibilidades de llegar a donde no dejaban entrar al comerciante. Le pidió a Sava que averiguara quién guardaba los viejos registros en la abadía de la colina. Dijo que estaba dispuesto a pagar y que en este asunto había algo más que el honor caballeresco. A Sava no le gustaban los secretos ajenos, pero comprendió que el hilo conducía al mismo lugar al que conducían los pasos de Lambert y Edgar. Aceptó, pero no pidió oro, sino protección para el niño del hospicio, y para la anciana lavandera que a menudo le daba pan. El comerciante asintió. Así entró en la vida de Sava un benefactor inesperado que no buscaba la gloria, sino una salida a la desgracia ajena. Sava subió a la abadía. Allí se guardaban libros, registros genealógicos y listas de impuestos. El hermano arquivero era taciturno, pero tenía manos honestas. Dijo que recordaba el nombre de María y que recordaba cómo en aquellos años ella venía con un bebé en brazos. Añadió que en aquella época había muchos traslados en la ciudad, porque uno de los señores cambiaba a sus vasalos de lugar para que no aumentaran su poder en un solo sitio. Sava pidió permiso para escuchar el crujir del suelo de madera del archivo. El arquivero se sorprendió, pero no se lo prohibió. Sava caminó por la habitación, marcando con su bastón donde estaban vacías las tablas, donde había huecos debajo de ellas, donde había rolos enrolados y cofres. Encontró un lugar donde el suelo respondía con un sonido sordo. Allí solían colocar jarras con agua para mantener el papel húmedo. Ahora había allí un recipiente vacío. Sava comprendió que lo habían movido recientemente. Le pidió al arquivero que le dijera quién había entrado. El arquivero le dijo que recientemente había venido un escribano de la casa de la baronesa y había pedido que le mostraran los registros sobre las tierras junto al arroyo. Sava se enteró de que el escribano estaba relacionado con las mismas personas que habían preparado el duelo. En la taberna junto a la puerta, Sava empezó a tocar con más frecuencia. Buscaba entre la multitud los pasos de aquellos que ocultaban la verdad. Oía cómo, tras la última nota, se hacía el silencio, y en ese silencio se podía oír la inquietud ajena. Una noche un mensajero entró en la taberna y trajo un paquete para Sava. El mensajero dijo que era un regalo de un admirador de la música. El dueño asintió con la cabeza pensando que se trataba de un agradecimiento habitual. Sava tomó el paquete y lo palpó con la mano. El papel era áspero y debajo había una piel demasiado tensa. Se dio cuenta de que no era solo una bolsita, sino una cubierta entrelazada. Debajo de la costura había una placa delgada. Golpeó con cuidado la mesa con su bastón. La mesa respondió con un sonido sordo. Sava le pidió a la cocinera que trajera un recipiente con agua. Sumergió el paquete en el agua. El papel se empapó y de dentro salió una aguja fina. Así, un paquete normal y corriente convirtió la velada en un thriller silencioso. La vieja lavandera se santiguó. El dueño maldijo. Sava dijo que alguien quería que se callara. Pidió que nadie tocara la aguja para poder mostrársela al juez. Al día siguiente, el comerciante regresó. Dijo que había descubierto algo nuevo.
Había encontrado a una persona que había visto al padrino de Lambert en el almacén de la salina, donde se guardaba el hierro por la noche. Añadió que uno de los escuderos de Edgar solía acudir a la comadrona de la ciudad y que había una conexión entre ambos que nadie mencionaba en voz alta. El comerciante le dio a Sava la señal que le había prometido la mujer llamada María. Era una pequeña cruz de madera con una ramita talada en su interior. Sava pasó el dedo por el dibujo y comprendió que no era solo un motivo decorativo, sino una marca familiar. Recordó cómo una vez, entre la multitud que se agolpaba a las puertas, oyó a Edgar acariciar suavemente con la mano la empuñadura de su espada, y en la empuñadura había la misma ramita, solo que en metal. Comprendió que el hilo conducía a un parentesco oculto. Esa noche, Sava se sentó junto a la muralla de la ciudad y comenzó a tocar una melodía que se escucha cuando se quiere saber si las viejas promesas siguen vivas. Se le acercó un joven con la respiración entrecortada. El joven dijo que trabajaba como escribano para la baronesa y que le habían ordenado quemar los registros de nacimiento del archivo del monasterio. Dijo que no había podido soportarlo y había escondido parte de los pergaminos. Pidió consejos sobre qué hacer. Sava le dijo que debía llevar los pergaminos al juez y al abad de la abadía, pero que debía hacerlo de manera que no tuvieran tiempo de confiscárselos. Le sugirió que fuera por la noche a través del terraplén, donde había un paso discreto junto a la pared que utilizaban los perros ciegos del patio del monasterio cuando perseguían a los gatos. El joven aceptó. Acordaron que llevaría el paquete disimulado como una corteza de queso, que a menudo se compraba para la cocina de la posada. El plan funcionó. Los pergaminos llegaron al abad ideal y al juez. Resultó que, muchos años atrás, María había dado a luz a un hijo del mismo señor que había reconocido al caballero Lambert. El niño fue entregado en secreto a la casa de un vasalo y registrado como sobrino. Este niño creció y se convirtió en el caballero Edgar. Así se descubrió un parentesco oculto que nadie quería ver porque interfería con los intereses de los poderosos. El juez comprendió que la lucha por las tierras no era solo una lucha por los pastos, sino también por el derecho al reconocimiento. Los padrinos apretaron los labios, la multitud cuchicheaba, Lambert y Edgar fueron llamados al patio de la catedral. Al mediodía se colocaron dos espadas idénticas en la plaza. El juez dijo que el duelo ahora tenía un significado diferente. Dijo que la verdad era más valiosa que la sangre y que había más honor en el reconocimiento que en la herida. Lambert permaneció de pie, como si escuchara un trueno lejano. Edgar miraba al suelo. Sava volvió a sentarse junto a la pared, puso la lira sobre sus rodillas y pasó los dedos por las cuerdas. No necesitaba ver sus rostros. Oía la respiración de los hermanos, que aún no se habían llamado así. Oía cómo las piedras se calentaban con el sol y cómo las tablas bajo sus pies decían que hoy no caería ningún hombre sobre ellas. Sava le dijo al juez que el suelo volvía a temblar de forma extraña. Le explicó que en la esquina más alejada de la pared había una jarra llena de piedras pequeñas y que, si se apoyaba en ella, se volcaría y distraería la atención. Añadió que en ese momento se podrían sustituir los pergaminos por otros falsos. Pidió que se retirara la jarra. El juez asintió y ordenó al sirviente que lo trasladara. Debajo del jarro encontraron un escondite con nuevos documentos falsos. El padrino de Edgar palideció. El padrino de Lambert intentó marcharse. La multitud se alborotó. En ese momento la baronesa entró por la puerta. Traía consigo a herreros, escribanos y dos pastores que cuidaban el ganado junto al arroyo en disputa. La baronesa le dijo al juez que estaba dispuesta a firmar un nuevo acuerdo por el que los pastores devolverían el derecho al agua y las tierras se considerarían comunes hasta la cosecha de otoño, tras lo cual un nuevo consejo decidiría cómo repartirlas. Añadió que pagaría el juramento con su propio dinero porque estaba cansada de contar las lágrimas ajenas. Nadie esperaba que una mujer rica se convirtiera en una benefactora inesperada. No quería a Lambert, no respetaba a Edgar y, sin embargo, decidió que el bien común era más importante que su orgullo. Los ciudadanos se alborotaron y los pastores le oraron en silencio y con alegría. Sava tocaba y el sonido, alto y prolongado, llenaba el patio. Oía cómo cambiaba la respiración de la multitud, sentía que la ciudad estaba lista para seguir escuchando, comprendía que aún no todo estaba revelado, sabía que cada uno tenía un guillarro bajo la manga que podía arrollar al agua y enturbiarla. Se preparó para que los enemigos intentaran golpear de otra manera. No se olvidó del paquete con la aguja. Sabía que querían hacerle desaparecer.
pero tenía una nueva aliada en la baronesa y una vieja en el comerciante. Tenía amigos sencillos, la cocinera, la lavandera y el muchacho del hospicio. Sentía que sus pasos se hacían más firmes. Por la noche, Sava caminaba por las estrechas callejuelas. Siempre había creído que la noche hablaba con más sinceridad que el día. Durante el día las personas se guardan sus palabras, pero por la noche sus pasos hablan por sí mismos. Se detuvo en la puerta trasera del almacén de sal. Ali solían reunirse aquellos que no querían ser vistos. Sava se agachó, puso la mano en el suelo y sintió una ligera vibración, como si dos gatos hubieran pasado por la piedra. En realidad, habían pasado dos hombres. Uno se apoyaba más en la pierna izquierda, el otro levaba las llaves de la puerta en el cinturón. Sava comprendió que uno de ellos era el segundo padrino y el otro, el ayudante del escribano municipal. Oyó cómo abrían el escondite, cómo cambiaban los rolos de papel, cómo crujían las piedras. Luego oyó el sonido de una vaina contra la piedra, pero no sacaron las armas. Dejaron la trampa para comprobarla por la mañana. Sava se levantó y regresó, eligiendo calles donde incluso los perros dormían profundamente. Por la mañana trajeron nuevos documentos al tribunal. En ellos se decía que María había reconocido al niño como hijo de otro señor que no era el que se había registrado en el convento, y que su firma estaba confirmada por un celo que nadie había visto. El juez frunció el ceño. El superior tomó el pergamino y pasó el dedo por el borde. Dijo que el sello era más suave de lo que debía ser y que tenía una grieta apenas perceptible que no estaba allí en la última verificación. Sava pidió permiso para tocar la cinta. Pasó los dedos por la jera y dijo que debajo de la cinta había una fina capa de piel que cubría otro sello. Pidió que le trajeran un poco de agua. Mojó el borde y despegó la piel. Debajo apareció el sello auténtico, que confirmaba la inscripción en anterior. Así fracasó la falsificación. El padrino y el sirviente intentaron huir, pero los guardias lograron cerrar la puerta. Lambert se acercó a Edgar. Ambos permanecieron en silencio. Sava oyó a un hombre de la multitud decirle a su vecino que nunca hubiera imaginado que los dos orgullosos eran hermanos y que todo ese tiempo habían venido de la misma casa. El otro respondió que era una lección para todos los que prefieren discutir antes que escuchar. La multitud asimiló el nuevo conocimiento. Los rumores dolían, pero la verdad dolía más y tardaba más en curarse. Sava siguió jugando y esperó a que tomaran una decisión. Por la noche nuevos huéspedes se movían en la taberna. Eran viajeros de lugares lejanos que conocían a Sava de las ferías. Contaban que una vez lo vieron junto al río helado, donde salvó a un pescador borracho simplemente, al oír el golpeteo del agua contra las piedras. Decían que Sava tenía el oído de un perro y la paciencia de un molinero. Le pidieron que tocara una canción sobre la paz. Sava no le gustaban las palabras grandilocuentes. Tocó una melodía que muchos llamaban canción de cuna y que él mismo consideraba una oración sin palabras. En esa melodía no cabían ni duelos ni litigios. En ella había un latido regular del corazón y un paso tranquilo por un sendero llano. Mientras tanto, el comerciante encontró al niño del hospicio y lo llevó a la baronesa. Pidió un lugar para el niño en la cocina. La baronesa aceptó. Dijo que la cocina era el corazón de la casa y que el corazón debía saber escuchar. Así el niño, que vivía de la misericordia de personas al azar, obtuvo un techo sobre su cabeza y un trabajo. Ayudaba a cortar hierbas y escuchaba cómo murmuraba el caldo en la ola. A menudo corría hacia Sava y le llevaba pan. Sava se alegraba por él. Creía que así debía ser. Los fuertes levantan a los débiles y los débiles enseñan a los fuertes a ser pacientes. Lambert y Edgar fueron invitados a la casa de la baronesa. Ella dijo que estaba dispuesta a aceptar su juramento al nuevo orden junto al arroyo. A nadie que su casa era antigua y no le gustaban los gritos vanos, les ofreció una elección, o bien reconocer la hermandad y repartir las tierras, o bien continuar la disputa hasta el invierno, arriesgándose a dejar a los campesinos sin agua. Los miraba como una madre mira a sus hijos que han superado las peleas infantiles, pero siguen aferrados a viejos rencores. Ellos guardaban silencio. Sava estaba sentado junto a la pared tocando las cuerdas. No sabía qué decisión tomarían. Solo esperaba que su decisión no rompiera la frágil paz que habían logrado construir. Por la noche volvió a ocurrir una desgracia. Alguien había colocado paja seca y una chispa en el establo de la baronesa. El fuego era pequeño, pero el humo bastó para asustar a las personas y al ganado. Un niño del hospicio oyó el mugido grave y sordo de una vaca y corrió al establo.
Vio el humo y llamó a la gente. La cocinera cogió un cubo. Los guardias echaron agua. Las llamas se apagaron rápidamente. En un rincón encontraron un trozo de cota de mala en el que estaba envuelta una pequeña lata con resina olorosa. Fue un intento burdo de incendio, pero lo suficientemente inteligente como para distraer a la casa de otro asunto. El comerciante se dio cuenta de que, mientras se apagaba el fuego, alguien había entrado en el almacén de registros, corrió hacia allí y vio el cofre abierto. Las suelas conducían a la puerta trasera. Allí las piedras aún estaban calientes, como después de una helada, y el aire olía a resina. Se dio cuenta de que sus enemigos no se habían rendido. Por la mañana, la ciudad se despertó alarmada. El juez ordenó reforzar la guardia. El abad cerró el archivo. La baronesa le pidió a Sava que se quedara en la casa durante unos días porque necesitaban alguien que escuchara y no se dejara distraer por las mentiras visuales. Sava aceptó. Empezó a tocar en el patio por la mañana y por la noche, escuchando cómo respiraba la casa. Memorizó dónde crujía una rama, donde había un escalón de un tamaño ligeramente diferente, donde una tabla respondía con un chirrido porque debajo de ella se acumulaba polvo desde hacía mucho tiempo. Creó en su cabeza un mapa de sonidos por el que podía caminar sin levantar los pies por encima de los tobillos. Una vez oyó unos pasos demasiado suaves en el pasillo lejano, como los de una persona que ha aprendido a andar de puntillas. Los pasos se detuvieron ante la puerta de la habitación donde se guardaba el nuevo pergamino del acuerdo. Sava dejó la lira y se dirigió hacia él. Llevaba un bastón en las manos, pero no lo utilizó como arma, sino como lengua para hablar con el suelo. Golpeó la tabla de la puerta. La tabla respondió con un sonido hueco. Comprendió que debajo había un hueco y que, si pisaba con fuerza, se hundiría y crujiría. Comenzó a avanzar lentamente hasta que se encontró a un paso de la puerta. En ese momento, oyó que alguien rebuscaba entre los papeles en el interior, que alguien respiraba conteniendo el aire para no delatarse. Sava dijo que la casa pedía al invitado que saliera honestamente. Lo dijo con calma, sin amenazas. La persona que estaba dentro se quedó inmóvil. Luego se oyó un crujido, como si un ratón hubiera caído en la harina. La puerta se entreabrió. Salió el mismo escribano de la casa de la baronesa que antes había salvado parte de los pergaminos. Tenía la cara mojada. Dijo que lo habían intimidado, que le habían mostrado un cuchillo y le habían prometido hacerle daño a su hermana. Dijo que no había venido a robar, sino a comprobar si lo habían vuelto a cambiar. Sava comprendió que en esa desgracia había mucha verdad y un poco de astucia. Llamó a la guardia y pidió que trajeran al juez. El juez legó rápidamente. No gritó. Dijo que no castigarían al escriba si decía los nombres. El escriba nombró al segundo padrino y al comerciante de la ciudad vecina, que no quería agua del arroyo, sino el derecho a cobrar peaje en la carretera. Así se tejía una red que era difícil de romper de un solo golpe, pero se podía desenredar con paciencia. Sava volvió a la lira y volvió a tocar la melodía que mantiene la casa en un ritmo uniforme. Pensaba en cómo diferentes personas en diferentes años habían afinado sus vidas, como las cuerdas de una lira. Algunos las tensaban demasiado y se rompían, otros las dejaban demasiado flojas y se apagaban. Es difícil encontrar el término medio, pero si se encuentra, la casa respira sin sacudidas bruscas. Los rumores sobre la cancelación del duelo y el engaño de los padrinos se extendieron por los alrededores. En la feria, la gente discutía sobre quién era más inteligente, el músico ciego o el juez. Algunos decían que la música solo había distraído de lo importante, otros respondían que sin música nadie habría oído el temblor del suelo y, por lo tanto, no se habría dado cuenta del engaño. El audista ciego se convirtió en objeto de debate. Algunos lo odiaban por envidia, otros le temían por su oído, otros lo respetaban porque se interpuso entre las espadas y salvó el honor de personas desconocidas. Él mismo pensaba que simplemente había tenido suerte de estar en el lugar adecuado, donde el suelo hablaba más alto de lo habitual y los padrinos no hacían tanto ruido como las personas honestas. Quedaba por comprender lo más importante, si Lambert y Edgar reconocerían su parentesco y serían capaces de poner fin a la antigua enemistad. Solo ellos podían decidirlo. Ningún tribunal ni música pueden sustituir el simple paso humano hacia la paz. Sava esperaba como un molinero espera el viento. Sabía que, si no hay viento, se pueden girar las aspas con las manos, pero la harina no saldrá mejor. Esperaba un viento honesto.
La mañana comenzó con el suave repique de una campana. Era una señal del monasterio, no una alarma, sino una invitación a reunirse. El abad ordenó que se abriera el patio a todos aquellos a quienes les importaba el resultado. Así la ciudad se fue reuniendo lentamente en la abadía. En los bancos de piedra se sentaban pastores, artesanos y aprendices. Los comerciantes permanecían de pie a la sombra. La baronesa ocupó un lugar junto a la columna. El juez salió, como un maestro que se dirige a los niños cuando hay que explicarles algo sencillo que les facilitara las cosas. Dijo que hoy no habría armas. Dijo que hoy solo se necesitarían palabras, pero no rápidas y sino meditadas. Añadió que cada palabra sería registrada. Saba se sentó un poco apartado, dejó la lira a su lado y escuchó. Sentía cómo las piedras bajo él conservaban el calor de la noche. Oía a los gorriones discutir en el hiedra. Estaba dispuesto a intervenir si volvía a sentir la mentira. No se precipitó al centro. Sabía que la música, como un río, debe fluir, no romper. Para él era importante que las personas asumieran su propia carga. Lambert fue el primero en hablar. Dijo que estaba dispuesto a reconocer el registro del monasterio y a ayudar a los pastores durante la cosecha. Reconoció la culpa del segundo y dio su nombre. Añadió que su orgullo no era más valioso que el agua para la gente. Su voz temblaba, pero no por miedo, sino por la tensión de un hombre que supera un hábito de muchos años. Saba lo escuchó y comprendió que el paso estaba dado. Luego habló Edgar. Dijo que ya no quería litigar por algo que no le pertenecía solo a él. Reconoció que había sido terco y sordo a la causa común. Dijo que si el destino les había dado un mismo padre, tendrían fuerzas suficientes para dividir la tierra sin derramamiento de sangre. La multitud suspiró. No fue un grito, sino un suspiro, como cuando se quita una tapa pesada y se abre una ventana. El juez ordenó que trajeran las tablas para jurar. Lambert y Edgar pusieron las manos. En ese momento salió del pasillo más alejado un hombre que pocos esperaban ver. Era un viejo caballero que hacía tiempo que se había retirado a la soledad. Se le conocía por ser taciturno, pero honesto. Dijo que en otra ocasión había sido padrino en otro duelo y que entonces había cedido a la presión de los ricos. Dijo que toda su vida lo había remordido y que había venido para que no se repitiera algo así. Ofreció sus tierras junto al bosque vecino para un fondo común de pastores, para que la gente tuviera donde levar el ganado si el arroyo se secaba. Este fue otro benefactor inesperado que intervino con una sola decisión. Su acto disipó los restos de desconfianza. Los pastores le oraban sin ocultarlo. La baronesa se acercó y le puso la mano en el hombro. El juez registró la donación. Parecía que todo se había arreglado, pero toda historia larga tiene un final caprichoso. Entre la multitud se vio a un hombre con una marca de nacimiento en la sien. Se llamaba Oswald. Se le consideraba un maestro en asuntos turbios. Sabía hacer celos falsos y sobornar a las sirvientas de los jueces. Desapareció durante el alboroto y regresó en el momento en que todos se relajaron. Se acercó a la baronesa y levantó la mano, como si quisiera pedir clemencia. Saba no lo vio, pero oyó como los pasos de Oswald se clavaban en el suelo. Así caminan los que no piden, así caminan los que quieren arrojar el grano al fuego y marcarse. La mano de Saba encontró la cuerda por sí sola, tocó el acorde de forma breve y brusca. El sonido hizo que muchos se giraran. Oswald retrocedió, pero ya era demasiado tarde. Los guardias ya lo miraban, y el chico del hospicio, ahora ayudante de cocina, vio el brillo de una fina daga en el cinturón de Oswald. El chico al que antes nadie prestaba atención, corrió y se agarró a su manga. Oswald se estremeció, pero perdió el equilibrio. La daga cayó al suelo. Los guardias lograron reducir al agresor. Así, el héroe subestimado se convirtió en triunfador. La multitud gritaba su nombre. La baronesa ordenó que más tarde se le recompensara con un puesto de aprendiz de armero, porque el muchacho tenía buen ojo y un corazón valiente. Oswald fue interrogado. Dijo que le habían pagado los mismos comerciantes de la ciudad vecina, que necesitaban recaudar dinero en el camino. Añadió que su trabajo era solo una pequeña parte del todo y que no contaba con la resistencia del chico ni con la música. Dijo que pensaba que la gente se cansaría de las conversaciones pesadas y le dejarían pasar. Se equivocó. Saba pensó en lo mucho que dependía en esta historia del oído, que muchos consideraban un don inútil. ¿Era ciego? ¿Pero oía el temblor del suelo?
Oía el temblor de la voz, oía el temblor del silencio. El silencio tiembla cuando se le miente. Aprendió mucho de su laúd. El laúd no tolera la grosería. Si se toca con rudeza, responde con sordera. Si se le habla con suavidad, responde con suavidad. Lo mismo ocurre con las personas. A los pocos días, la ciudad ya vivía una nueva vida. Los pastores apacentaban el ganado junto al arroyo sin temor a que los echaran. En el almacén descambiaron a los guardias. El juez cambió a 2 escribanos. La baronesa organizó una reunión para los pobres en su casa. El comerciante con quien comenzó todo se preparó para partir y antes de irse visitó a Saba. Dijo que la promesa se había cumplido, el niño estaba protegido y la lavandera recibía pan. Dijo que Saba había hecho más por la ciudad que una docena de guerreros y que eso era ridículo y justo al mismo tiempo. Saba sonrió, respondió que simplemente había escuchado lo que ya era así. Dijo que no tenía nada de que enorgullecerse, salvo su paciencia. El comerciante le estrechó la mano y se marchó. Lambert y Edgar se reunieron sin testigos junto al viejo sauce al borde del pastizal. Hablaron durante mucho tiempo. Solo los pájaros sabían de qué, pero por la forma en que regresaban, era evidente que no eran enemigos. Sus pasos se volvieron iguales, como los de 2 personas que sentían la misma tierra bajo sus pies. No solo Saba lo vio, muchos lo vieron. Así la ciudad recibió una lección que no comprendió de inmediato, pero que aceptó con el cuerpo. En aquellos días, Saba siguió tocando. La gente se le acercaba y le pedía que les contara cómo había oído la mentira en el temblor del suelo. Él lo explicaba de forma sencilla. Decía que la mentira es pesada, presiona en lugares inesperados, allí donde la tabla es débil, se delata. Decía que la verdad es más ligera, pero más afilada en los bordes. Añadía que no todos los sonidos son señales y que no todos los temblores deben considerarse pruebas. Repetía que no es el sonido lo que decide, sino la conciencia. El sonido solo llama a la conciencia en busca de ayuda. Saba empezó a acudir a la abadía con más frecuencia. El abad a veces le pedía que se sentara en el archivo mientras el hermano revisaba los registros. Saba se sentaba, tocaba en silencio y escuchaba el susurro de los pergaminos. No le gustaba el poder, pero respetaba el orden. Comprendía que su don no tenía que ver con el poder, sino con los límites. Podía detener la injusticia en una sola habitación. Eso era suficiente. El mundo es demasiado grande para contenerlo con una sola canción. Una noche salió a la muralla de la ciudad. El viento era suave y cálido. En la plaza los niños jugaban al aro. El olor a nabos y cebolas asados llegaba hasta la cocina. La baronesa pasaba con 2 sirvientas y se detuvo a escuchar. No dijo palabras en voz alta, pero a través de su administrador le cedió a Saba una pequeña casa a las afueras de la ciudad, para que no tuviera que alquilar una habitación y no dependiera de los caprichos del tabernero. Fue un regalo discreto, sin gritos ni alardes. Así la baronesa se mostró por tercera vez como una benefactora. Conocía la ciudad mejor que algunos sacerdotes, sabía quién necesitaba un techo y cuándo, quién necesitaba una palabra y cuándo. Saba se instaló en la casita, colocó el laúd junto a la ventana, donde los rayos del sol incidían sobre las cuerdas. Tenía cerca el bastón, al que adoraba como muchos aman a su perro. A menudo invitaba al chico del antiguo hospicio. Se sentaban junto al hogar y Saba le contaba que cada instrumento estaba vivo y que había que alimentarlo no solo con cuerdas, sino también con silencio. Decía que el silencio era el mejor alimento para la música. El niño se reía y traía pan. Comían y escuchaban cómo respiraba la casa. Los secundantes recibieron su castigo. A uno lo enviaron a trabajar a las construcciones del monasterio, al otro a las salinas. No fue una sentencia cruel, pero sí notable. No perdieron la vida, pero perdieron los dedos del poder. El juez consideró que había que enseñarles un oficio útil. Crea que quien leva piedras comprende mejor el valor de la firmeza. En la ciudad lo aceptaron. La gente no exigía sangre. La ciudad respiró aliviada. Estaba cansada de las oleadas de maldad. Quería un mar en calma. Saba volvió a tocar en la puerta durante los días de la feria. Pasaban por allí personas desconocidas. A menudo le preguntaban quién era y por qué tocaba como si oyera a la tierra misma acompañándole.
Él respondía que había nacido en un lugar pequeño, donde había poca gente y muchos sonidos, y que había aprendido a vivir no con los ojos, sino con los oídos, porque así era más fácil caminar por un sendero irregular. A nadie que había tenido suerte, porque había gente cerca que no le negaba un plato de sopa ni el derecho a sentarse junto a la estufa. Creía que toda persona tenía el deber de estar cerca de alguien junto a la estufa. Pronto se anunció una nueva feria a la que debían acudir los señores vecinos. La ciudad se preparaba. Se pidió a Lambert y Edgar que representaran los intereses de la ciudad. Aceptaron. Fue una victoria silenciosa sobre la vieja enemistad. La gente notó que ahora hablaban con más tranquilidad, sin interrumpirse unos a otros. No se hicieron amigos en el sentido en que se hacen amigos los niños, sino que se convirtieron en personas que trabajan juntas por una causa común. Eso es mejor. La víspera de la feria, Sava se despertó antes del amanecer. Oyó que en un rincón alejado de la casita crujía una tabla de forma diferente a como lo había hecho antes. Se levantó y buscó a tientas la caja en la que guardaba una vieja nota escrita en papel grueso. Alguien la había movido. Se dio cuenta de que alguien había entrado en la cabana. No se asustó. Cogió la lira y se dirigió hacia la muralla de la ciudad. Quería comprobar si la gente de Oswald había vuelto. En la muralla oyó un leve susurro. No era una persona que se movía sigilosamente ni un perro. Era un pájaro que se había enredado en la red de los arqueros. Lo liberó. El pájaro alzó el vuelo. El aire estaba limpio. Regreso. En la feria, la ciudad vivía a lo grande. La gente compraba sal, fieltro, lana, hilo. Los niños hacían regalos de barro. En la plaza había un banco con yaras de nuevos maestros. Hacia el mediodía, Sava sintió que el suelo volvía a temblar de forma extraña. Se apartó a la sombra y escuchó. No era mentira. Era miedo. Se dirigió hacia el sonido. Allí había una mujer con un bebé. El bebé lloraba, pero no fuerte, como lloran los niños cansados, sino con un llanto fino, como lloran los niños cuando se sienten agobiados. Sava dijo que había un lugar cálido cerca. Pidió que les dieran un lugar en el banco y un plato de sopa. La dueña de la taberna se lo sirvió. La mujer dijo que venía del pueblo vecino y que le daba miedo la multitud. Se tranquilizó. El suelo dejó de temblar en cuanto el niño se durmió. Sava comprendió que no todos los temblores son señal de maldad. A veces es simplemente la vida. Al atardecer, el juez expresó su gratitud a quienes habían ayudado a la ciudad en los días difíciles. Mencionó a la baronesa, al viejo caballero, al comerciante, al abad. Mencionó al niño, para sorpresa de todos. Mencionó a la lavandera, porque él había alimentado al músico cuando éste no tenía nada que comer. Y así había comenzado la cadena. Así la ciudad reconoció que las pequeñas buenas acciones eran tan importantes como las grandes. Era esa claridad moral sin adornos que a muchos les falta más a menudo que el pan. Sava regresó a su casita. Se sentó junto a la ventana y pasó los dedos por las cuerdas. Recordó el día en que trajeron al mesón un paquete con una agulla. Recordó cómo temblaba el suelo junto al baúl antes del duelo. Recordó cómo el niño sujetaba la manga de Oswald. Pensó que nadie era prescindible en este asunto. Cada uno era una cuerda. Y si una cuerda no hubiera sonado, la música habría sido diferente. No le gustaba dar lecciones. Simplemente vivía como sabía. Colocaba los dedos con precisión para que la cuerda sonara limpia, y escuchaba cuando la casa pedía silencio. Se dijo a sí mismo que al día siguiente iría al arroyo y escucharía cómo el agua hablaba con las nuevas piedras que los pastores habían colocado para reforzar las orillas. Le encantaban esos sonidos. No había astucia en ellos. Había sinceridad. Creía que una persona que escucha el agua habla menos de lo necesario. Al día siguiente fue al arroyo. El agua fluía con uniformidad, las piedras yacían firmes, los pastores conversaban, las vacas masticaban hierba. Lambert y Edgar estaban de pie en la orilla, discutían el plan para el invierno. Sus pasos no se enganchaban en las piedras, no se temían el uno al otro. Era evidente incluso para un ciego. Sava se sentó en un tronco y empezó a tocar. No intentaba ser bonito, repetía con sinceridad el fluir uniforme del agua. Los pastores le saludaban con la cabeza, como se saluda a un conocido al que se ve todos los días. Fue una pequeña victoria de la ciudad sobre sí misma. Por la noche, Sava regresó a casa, saludó al muchacho que ahora trabajaba con el herrero y se acostó. Sonó que el suelo de su casa respiraba con regularidad, sin falsos temblores. Sonó que la lira ajustaba sus cuerdas al viento.
Sonó que la gente había aprendido a escucharse sin música, se despertó con una luz tenue, no sabía que aún habría discusiones, intentos de engaño y palabras duras, solo sabía que tendría paciencia y oído para un día más. Eso era suficiente. Así un día el laudista ciego detuvo un duelo porque oyó la mentira en el temblor del suelo y luego salvó el honor de ambos caballeros porque les enseñó a escuchar. ¿No se convirtió en un héroe en las monedas ni en el temor de los malvados? Siguió siendo un hombre con un instrumento, con suficiente oído para la desgracia ajena y suficiente silencio para la alegría ajena. La ciudad lo recordó no como un milagro, sino como un trabajo. Y el trabajo, si es honesto, siempre da sus frutos. Pienso